Esto es lo que él tiene. Son 3 anillos, 4 cadenas. Son gustos caros, extravagantes, lujos que ya son comunes para los narcotraficantes. Tienden permanentemente a ostentar todas las cosas que llevan comprando. Pero los gustos del crimen organizado son mucho más que joyas y carteras. Caballos de fina sangre, cirugía estética, viajes al extranjero. Bienes que junto a vehículos y propiedades hacen un patrimonio enorme y perseguirlo resulta clave. Los bienes permiten que justamente el crimen organizado pueda seguir funcionando. Pero hoy, ¿es posible despojar de forma efectiva el patrimonio del crimen organizado? La etapa de ejecución de las sentencias se hace muy difícil. Yo no voy a ir a comprar una propiedad que estoy... Nadie en su sano juicio lo haría. Ahí, Chile, en la lucha contra el narcotráfico, está al debe. Sacaban las cosas, no con la mejor cara. Lógico, estaban siendo desalojados. Debieron dejar la casa porque la justicia así lo determinó. La propiedad estaba asociada al narcotráfico. Todas estas personas eran familiares y en algún momento también estuvieron vinculadas a la investigación por delito de tráfico de drogas en la población Santa Julia, la comuna de Macul. El capitán Pablo Ardiles, del departamento OS7 de Carabineros, nos cuenta por qué esta escena es tan relevante. Estas son imágenes no vistas anteriormente de una investigación que en su proceso final permite sacar a una organización criminal de un núcleo de venta de drogas. Estamos hablando de un caso icónico que pocas veces antes visto. Eso porque perseguir y despojar de su patrimonio al narcotráfico resulta en extremo complicado. En este caso fue posible hacer caer en comiso 7 de los inmuebles, gran cantidad de recursos económicos en efectivo, múltiples vehículos de propiedad de la organización. Todos sus bienes eran propiedad de los Lobos, una organización narcotraficante que en 2017 comenzó a ser desarticulada. Sus lujos y excentricidades eran conocidas. Esta animita, famosa en la población Santa Julia, construida en recuerdo de Rachel, hija de una de las matriarcas del clan, era característica. Estaba lleno de carteras de lujo, de diferentes marcas, de elementos que estaban ahí en la calle, por así decirlo. En esa especie de vitrina. En esta vitrina que tenían en la casa. Y era tanto el poder que tenía esta traficante y el miedo que tenían las personas que habitaban que nadie se atrevía a sacar estas carteras de lujo. Habla de cuáles son los gustos que tienen estas personas. Y si hablamos de gustos, las excentricidades de muchos de quienes lideran el crimen organizado son variadas. El brillo de joyas, relojes y cuanto artículo de lujo se le ocurra aparece de inmediato tras cada allanamiento. Esto es lo que él tiene. Son 3 anillos y 4 cadenas. Acá hay 200.000 pesos. 700, ahí hay... Señora, eso lo voy a contar. Hay 8. Siempre hay dinero en efectivo, siempre hay joyas, porque claro, les gusta aparentar. Tienden permanentemente a ostentar todas las cosas que llevan comprando. Nosotros vemos en diferentes perfiles de las redes sociales cómo estos individuos muestran el armamento que tienen, las casas que se compran y cómo las alajan por dentro. Y la idea siempre es ir transformando el interior de las casas. Si son para uso personal, deben tener todas las comodidades. Y los autos, también siempre hay autos caros, incluso algunos desarmados. Los gustos son incontables. Nosotros hemos visto en organizaciones criminales donde una organización tenía más de 30 caballos de fina sangre y caballos chilenos. Ese era el principal gusto del llamado Señor de los Caballos. Carlos Duarte Adasme tenía en su poder 39 ejemplares comprados en efectivo. Un hobby conveniente que le permitía lavar el dinero proveniente del narcotráfico. También hemos visto organizaciones donde la líder de la organización
se dedica a utilizar el dinero para cirugía estética, para viajes al extranjero. A quien describe es Hilda González, conocida en La Pintana como la reina del pantano. Era fanática de los cosméticos. Se operó en diversas ocasiones para cambiar su apariencia. Lujos que se daba gracias a los dividendos del narcotráfico. Casas y vehículos caros, por supuesto que también tenía. Hablemos de datos. Según la Jefatura de Lavado de Activos de Carabineros, desde el 2018 a la fecha, en 12 investigaciones distintas, se han incautado 189 millones de pesos en efectivo, 96 vehículos, 25 propiedades, 39 caballos y 2 lanchas. Todo esto avaluado en más de 2.140 millones de pesos. Pero ¿cómo se llegan a detectar estos bienes? ¿Se puede perseguir y despojar efectivamente de su patrimonio al narcotráfico hoy en Chile? Uno puede pensar que es súper simple detectar un delito de lavado de activos, que es que se deriva de la actividad ilícita, al menos en el tema del patrimonio que tienen el crimen organizado. Pero es mucho más complejo y es por eso que ahora vamos a la unidad de análisis financiero, un organismo que es súper poco conocido, pero que tiene una labor muy importante en detectar el patrimonio del crimen organizado. Hola, permiso. Hola. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días. Es súper importante el perseguir no solo a las personas, sino también los bienes. ¿Por qué? Porque en definitiva los bienes son los que le dan sustento o permiten que justamente el crimen organizado pueda seguir funcionando. Por eso, esta unidad hace inteligencia financiera, es decir, buscan indicios de posible lavado de activos a través de alertas que una serie de organismos, como bancos, notarías o conservadores de bienes raíces, están obligados a informar, como por ejemplo transacciones de bienes con altas sumas de dinero en efectivo. Es algo así como la fórmula que encontraron que podría llevar al éxito en la lucha contra el crimen organizado. Si hay una finalidad económica en la criminalidad organizada, uno al quitarle ese incentivo económico, ¿por qué? Porque logro investigaciones profundas que logren llegar a quien está financiando la operación. Evidentemente, si logro llegar hasta allá, voy desarticulando esa organización y voy quitándole espacio al crimen organizado. Es decir, no se saca nada con detener y encarcelar a los líderes del narco si sus bienes siguen en su poder. Pero es difícil lograrlo. Bien lo sabe el fiscal Miguel Ángel Orellana, que puso su ojo en la importancia de perseguir el patrimonio del crimen organizado. Este cambio de paradigma de las policías y del Ministerio Público ha permitido con bastante fuerza y de una manera creciente aumentar la cantidad de medidas cautelares reales que tienen por objeto asegurar el patrimonio. Esto es impedir, en definitiva, al narcotraficante que luego liquide estos bienes y de esa manera permanezca con una cantidad suficiente de dinero que le permita el giro normal del negocio. El problema es que la dificultad no solo está en las artimañas que usan los narcotraficantes para esconder sus propiedades o sus autos. La Ley 20.000, que castiga el tráfico de drogas, no permite lo que en muchos países se conoce como enajenación temprana, es decir, quitarle los bienes desde que son detenidos los líderes de las bandas. Hoy, en Chile, aún hay que esperar el fin del proceso penal para despojar de su patrimonio a los narcos. Tenemos conocimiento que existen otras formas de actuar en otros países, pero como institución nosotros de manera permanente utilizamos todas las herramientas que tenemos con la finalidad de generar estas investigaciones y afectar el patrimonio, sea como sea. Puede ser más lento el proceso, pero nosotros de manera permanente estamos preocupados y ocupados desarrollando estas investigaciones. La investigación policial parece ir por buen camino. El problema es que, evaluado a nivel internacional respecto al delito de lavado de activos, nuestro sistema en general aún no resulta efectivo. Una de las grandes críticas o de los grandes puntos que se mencionaron en el último informe de evaluación de Chile fue respecto a determinadas normas que debemos modificar. Normas que debemos modificar en la lógica de poder hacer más efectivo nuestro sistema. Y esa norma es justamente la Ley 20.000, que regula también el comiso o la confiscación del patrimonio narco.
tiene una serie de pasos establecidos que implican una pública subasta realizada por la Dirección General de Crédito Prendario con posterior depósito de los fondos originados en esta actividad en una cuenta especial del Ministerio del Interior para el Senda, que tiene por objeto atender las necesidades de prevención. Para mí este centro ha sido un acierto. Loreto tiene 35 años y un hijo de tan solo 3 meses. A este centro dependiente del Senda llegó para tratar su adicción. El problema de drogas sí lo tuve. Gracias a Dios ahora ya siento que ya no, porque todos los días yo estoy aprendiendo a casa. Para mí esto ha sido muy bueno para mí. A este centro justamente van a parar parte de los recursos obtenidos tras el remate de los bienes por parte de la Dirección General de Crédito Prendario. Aproximadamente anual recibimos entre 2.000 millones de pesos y 2.500 millones de pesos y en los últimos 5 años hemos recibido 13.800 millones de pesos. Se hizo una presentación para la reforma de la ley 20.000, ¿cierto? ¿En qué sentido? Primero en el sentido de ampliar no solamente a las drogas, sino que al alcohol también. Y algo muy importante es que también, junto con hacer prevención y tratamiento, podamos hacer proyectos de infraestructura, ¿cierto? Y de investigación. La buena utilización de los recursos es evidente. Llegar a este punto es lo óptimo. Pero, nuevamente, la ley evidencia debilidades a la hora de aplicarla. La etapa de ejecución de las sentencias hoy día se hace muy difícil, particularmente respecto a los bienes inmuebles. Estos procedimientos, en definitiva, se hacen ilusorios cuando se trata de este tipo de bienes caídos en comiso por razones de carácter fundamentalmente práctico. Pasa demasiado tiempo entre que los bienes son confiscados hasta que se produce el remate. Y eso, si es que el remate de alguna de estas casas, situadas muchas veces en medio de poblaciones dominadas por narcotraficantes, efectivamente se llega a producir. Lo que hace absolutamente imposible que en la práctica la enajenación en una pública subasta pueda producirse realmente. Yo no voy a ir a comprar una propiedad que esté... Nadie en su sano juicio lo haría. Y es por eso que, en definitiva, esto se ha transformado en un cuello de botella del diseño original. En la lucha contra el narcotráfico, solo esta tarea parece enorme. Hoy, el Congreso aún discute un proyecto que modificaría la Ley 20.000 para perseguir de forma más eficiente el lavado de activos y despojar al crimen organizado de su patrimonio. Ya fue aprobado en el primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados, hoy día se encuentra ya aprobado en general y está en particular viéndose en la comisión del Senado. Pero aún se ve difícil el resultado, sobre todo al final de la cadena. Estas propiedades, confiscadas por el Estado a la banda de Los Lobos en la comuna de Macul, aún no se rematan. Siguen en manos del fisco con el riesgo constante de ser nuevamente tomadas por el narcotráfico.